La guerra y armadura del creyente, por Virgilio Krug, parte 21. Número 3. La armadura, para defensa, para ofensa, cómo calzarla y hacia qué dirección dirigirla. En el video anterior habíamos hablado de la sexta parte de la armadura de Dios, en Efesios capítulo 6, versículo 17, y dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos al Señor Jesucristo como nuestro ejemplo. ¿Cómo venció Él? Sabemos que el Espíritu Santo le guió al desierto para ser tentado, y Él fue tentado como un hombre, dándonos ejemplo de cómo defendernos contra el enemigo, y cómo vencerle y hacerle correr. Puede leer en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Salmo 45, versículo 3. Este es el salmo del rey y la reina. Esta porción nos habla del Señor Jesucristo, quien es llamado valiente. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo fue valiente? Por supuesto que lo fue. Él es el más valiente de todos los hombres y tenía una espada. ¿Y cuál fue esa espada? Fue la palabra de Dios, la palabra escrita. Jesús no fabricó una palabra nueva, sino como hombre, usó la palabra ya escrita por los hombres santos movidos por el Espíritu Santo. En todos los casos, vemos en Mateo 4 que Jesucristo se defendió e hizo correr al enemigo, no por contarle precisamente quién era él, sino por usar la espada. El enemigo vino con sus preguntas de duda y desafió a Jesús, de quién era él y de su calidad de hijo, pero Jesús solamente usó la espada, la palabra de Dios, y no solamente en su tentación en el monte, sino que en todo su ministerio vemos que Él siempre sacó la espada, siempre sacó una porción del Antiguo Testamento para hacer correr al enemigo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo capítulo 4, versículo 4, 7 y 10. El nombre de Jesús, como sabemos, se relaciona con su humanidad, su nombre dado como hombre. En ese lugar, en el desierto, y en el momento de mayor debilidad, podríamos decir, cuando habían transcurrido 40 días y 40 noches, el enemigo vino para tentarle. ¿Qué hizo Jesús? Usó la palabra de Dios. Es evidente que uno tiene que conocer la palabra de Dios, estudiarla para conocerla, porque el Espíritu Santo no usa otra cosa, sino la palabra. No vale nuestra buena intención, ni una buena idea, ni nada semejante, solamente la palabra de Dios. El Señor Jesucristo había estudiado mucho la palabra de Dios, y no vayamos a creer que por el hecho de que Él era el Hijo de Dios, Él ya sabía todo esto, que conocía todo como un hombre. Él estudió también, aprendió también leyendo día a día la palabra, y así la tenía guardada en su corazón. En el momento indicado, el Espíritu Santo sacó la espada y la usó contra el enemigo, defendiéndose de él, haciéndole correr. Vemos que el Señor citó 3 veces las Escrituras y por fin el enemigo huyó. Como hemos visto muchas veces ya, nuestra batalla, nuestra milicia, no es según la carne, sino que luchamos contra los espíritus. Es una lucha en el aire y no aquí en la tierra. Aunque andamos aquí sobre la tierra, el apóstol Pablo nos dice, no luchamos según la carne, aunque andamos en estos cuerpos mortales. No obstante, no luchamos así, sino que usamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es el arma mejor empleada contra el enemigo. Porciones de la palabra usadas con la unción y poder, con firmeza y convicción, ahuyentará al enemigo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Así tenemos que hacer también con el enemigo. No es cuestión de decir y de repetir una vez nada más. A veces tenemos que repetir la palabra para que el enemigo huya de nosotros. Esta es nuestra gran esperanza, que la palabra es viva y que es eficaz. En el mundo hay muchos dichos lindos, frases elocuentes, refranes que podríamos usar. Pero aunque ellos dicen muchas realidades, son solamente dichos de los hombres y no hay ningún poder en esas palabras. No podemos citar algún refrán de la gente contra el enemigo, porque no le va a hacer nada. Es distinto con la palabra de Dios, porque ella es viva y eficaz. Tiene vida, imparte vida, posee eficacia y corta. Esta palabra es una palabra poderosa que pone en fuga a los ejércitos enemigos. Esta es la mejor arma que ya ha sido probada y aprobada por siglos y siglos, una palabra de poder y victoria. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Esta espada no ha conocido ninguna derrota. La palabra de Dios es invicta, invencible. Tenemos una declaración de David en Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Cuando viene el enemigo a tentarnos a pecar, sacamos la espada y citamos algún versículo, alguna porción de la Escritura, y la usamos contra el enemigo. Para usarla en el momento justo, es necesario que la palabra esté escondida y bien guardada en el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista. Hay ciertas porciones de la Escritura que debemos esconder en nuestros corazones, ciertas porciones que según la ocasión tienen más valor que otras porciones, justamente porque es la que necesitamos usar en el momento preciso, aunque sabemos que toda la palabra es útil en verdad. Hay varias porciones que necesitamos esconder con certeza en el corazón, las cuales usaremos contra el enemigo cuando él venga a tentarnos. Sacamos la espada usándola en el nombre de Jesús. Entonces, el enemigo tiene que huir por el poder de la palabra de Dios.